Hola, hola, ¿cómo están? Ya estoy transmitiendo en vivo. Ahí a las personas que me estaban preguntando, son las 7. Me demoré un poquito porque estaba aceptando a algunas personas que todavía estaban ahí pidiendo solicitud para entrar a mi grupo de Facebook. Así es que, bueno, como ya son las 7. Vamos a comenzar. Muchas gracias, muy bienvenidos a este entrenamiento gratuito. Para mí siempre es un honor estar con ustedes y que estén presentes en estas clases online que hago con tanto cariño para todos ustedes. Veo que está ahí Carolina Díaz, un besito, gracias por estar acá. Y mientras se van sumando más personas a la transmisión del día de hoy, les voy a ir contando de qué es lo que vamos a conversar. Nuestro tema de siempre, ¿no? ¿Cómo vencer el miedo a hablar en público? ¿Cómo poder reponernos? Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Vale, veo que estás ahí. ¿Cómo poder reponernos frente a esta situación de miedo escénico cuando tenemos que hablar frente a un grupo de personas? Hola Karina, oh, desde Manchester, qué top, excelente, muchos saludos para ti. Bueno, entonces, hoy día principalmente me quiero centrar en esto de que podamos diferenciar los miedos, los tipos de miedos que nosotros sentimos cuando estamos en esa situación. Hola Ivonne, me encanta ir saludando, así que perdón, porque me gusta como la gente va entrando, me encanta que estén acá, eso me tiene súper contenta, muy agradecida que se hayan tomado el tiempo por acompañarme en esta clase que hice para ustedes en el día de hoy. Entonces, vamos a partir primero conversando del miedo. Ustedes me van a ver que yo me muevo y que veo acá mis apuntes, que los tengo acá abajito. Y básicamente el miedo es una emoción que es inherente a todos los seres humanos. Es decir, todos sentimos miedo en diferentes momentos de nuestra vida. Y también esa emoción tiene una función, que en términos bien concretos es la función en el fondo de poder prevenirnos de algún miedo que sea concreto, algún miedo que sea así como real e inminente. Entonces, hay una respuesta en el cuerpo a nivel fisiológico, a nivel, digamos, del sistema nervioso central y también a nivel psicológico y conductual, que eso es lo que vamos a estar conversando hoy día. ¿Por qué vamos a hablar de eso hoy día? Porque cuando nosotros conocemos bien a nuestro enemigo, que en el fondo es el miedo, ¿ya? Porque algunas personas sienten muchísimo, hola, besitos, sienten muchísimo miedo, finalmente termina siendo como esto que me está pasando, que no quiero que me ocurra, entonces al final se transforma como nuestro enemigo. Entonces, tenemos que conocer a nuestro enemigo para poder combatirlo y saber bien qué es lo que nos está pasando, ¿ya? Entonces, nos ayuda mucho comprender que todos los seres humanos sentimos miedos, ¿ya? Perfecto, eso es como lo primero, ¿ya? Por lo tanto, el sentir miedo, ya que todos vivimos lo mismo, no es algo bueno ni es algo malo, es simplemente una emoción. Ahora, esa emoción puede ser agradable o puede ser desagradable. Y ese es el trabajo en el fondo que nosotros tendríamos que hacer. ¿Cómo podemos transformar esta situación, que es hablar en público, hablar frente a un grupo de personas, en una situación que hasta ahora la he vivenciado como desagradable, que se convierta en algo agradable? Ese es el desafío, ¿ya? Entonces, perfecto. Entonces, tenemos que esta respuesta de alerta que se dispara en nuestro cuerpo nos provoca todos los síntomas físicos, ¿ya? Y acá vayan contándome si alguno ha vivido eso de taquicardia, sudoración, sequedad bucal, ¿qué más? Tensión corporal, estamos muy tensos, la respiración se va acortando, se agita, no es una respiración de la relajación, sino que al acortar toda esta zona me quedo ahí y menos voz sale, por lo tanto es mucho más probable que me quede sin sonido de mi voz. Hay gente que me dice, Marianela, estaba ahí y de repente se me acabó la voz, me quedé sin hablar. Y todo eso es por la tensión corporal, que es la respuesta en el fondo del miedo que está teniendo nuestro cuerpo frente a esta situación que nosotros estamos identificando como amenazante, ¿ya? Hay personas que incluso les dan
náuseas, hay personas que tienen serios problemas estomacales, necesitan así como tener el baño al lado. Suena como medio chistoso, pero la verdad es que es bien desagradable y uno lo pasa súper mal con eso, la verdad. Hay otras personas que sienten como incontinencia urinaria, o sea, hay una serie de síntomas que están asociados y que tienen que ver con la respuesta fisiológica del miedo. Entonces, esa respuesta nos prepara, estoy hablando como desde la cosa más primitiva, ¿no? Como esto del miedo, ¿para qué nos servirá el miedo, no? Entonces nos prepara para la huida, para el ataque o nos paraliza. Y si nosotros lo analizamos, es exactamente lo mismo que nos empieza a ocurrir cuando sentimos este miedo tan descontrolado cuando estamos hablando frente a los demás, ¿ya? O huyo, es decir, evito cualquier situación de ese tipo. Si en mi trabajo a lo mejor necesitan que alguien presente algo, yo no me ofrezco en lo absoluto, trato de todos los medios posibles de que otra persona haga la presentación y no yo, incluso aunque sea mi proyecto, aunque sea mi tema, aunque me fascine, ¿ya? Porque siento que es mucho más, me supera. Entonces, hay otros que la luchan, ¿ah? Que van igual a la pelea, hacen la presentación, lo pasan fatal, quedan como que si hubiesen corrido la maratón, pero haber corrido como la maratón de ayer, pero sin haber entrenado nada, algo así, porque se van y se tiran nomás, se tiran a la piscina sin saber nadar, no saben cómo manejar el miedo, a eso me refiero, no saben cómo gestionar la emoción, pero lo hacen igual, van como a la lucha. Y el desgaste que se provoca en el cuerpo, cuando nosotros igual vamos a la lucha, es muy potente. Tan potente que después yo no quiero volver a pasar por esa situación. Aunque las personas te digan, oye, pero si no se te notó, te sentaste súper bien. Pero por dentro la pasamos tan mal que yo, no, pero después de esto yo ya definitivamente no quiero volver a presentar, ¿ya? Esa es la respuesta en la lucha. Entonces, vayan contándome si alguno se siente identificado en algunas de estas respuestas cuando están hablando frente a las personas. Y la otra que es una de las más temidas, que la escucho bastante yo entre mis clientas, entre las personas que me escriben y todo, es el quedar paralizado, ahí, en blanco. Y no saber qué viene, y viene el silencio, viene la tensión, las miradas. Esa es como, es súper potente y es súper también invalidante, porque ese miedo que me ocurra puede hacer que aumente mucho más la evitación, ¿no? Entonces, el tema aquí es que es una respuesta exagerada frente a una situación que es inocua, es decir, no es para tanto, así, en simple. En sí misma, la situación de hablar frente a un grupo de personas nos genera ansiedad a todos. Ya las personas que dicen, no, a mí no me pasa nada, la verdad, no hay que creerles totalmente, porque manejan de diferente manera su nerviosismo, pueden afrontar de diferente manera la situación, pero nada, cero. La verdad es que eso está bien alejado de la realidad. Y es importante también sentir ese nivel de tensión, porque nos va a permitir funcionar de una manera particular. Si nosotros estamos cero tensión, tampoco vamos a ser muy eficientes y productivos en el mensaje que nosotros queremos comunicar, porque vamos a estar demasiado relajados. Y acá les voy a hacer una pregunta. Es como, por ejemplo, un piloto de avión, ¿ya? Cada vez que va a hacer un vuelo, se sube al avión. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Que tuviese cierto grado de tensión o que se suba al avión así completamente relajado, como que si estuviese en su casa día domingo en la tarde? Yo en lo personal prefiero que tenga cierto grado de tensión para que esté más atento, más alerta a cualquier situación eventual que pueda prevenir. Y para eso no funciona el miedo. Y ahí está la gran distinción que quiero compartir con ustedes hoy día. Hay un miedo que es el irreal, que es este exagerado frente a la situación, y hay otro que es real, que nos mantiene en un cierto grado de tensionalidad corporal, emocional, de alerta,
que nos permite prevenir, nos permite actuar de tal manera de que si tengo una situación que se viene un poco más difícil o está más complicada, yo puedo responder rápidamente. Cuando nosotros estamos hablando en público, primero, nunca sabemos quién va a ser nuestro público. No sabemos quién va a ir a nuestra charla, a menos que hagas clases y ya conociste a un grupo de personas, pero si ese es tu caso, imagínate que estás en el primer día de esa clase donde tú vas a dar esa charla. No conoces a la gente que está ahí. Por lo tanto, ese solo hecho de no saber con quién te vas a enfrentar ya te pone en un cierto nivel de tensión, que es importante para que tú puedas observar bien a las personas que están ahí, para poder conocerlas y para poder saber de qué manera es la mejor, qué estrategias de las que tú ya preparaste pueden funcionar y también quizá qué estrategia de la que trajiste o temas de los que a ti te gustaría hablar, quizás a lo mejor a ese grupo en particular no le interesa. Y no porque tú seas un mal orador o porque no te preparaste bien, sino que simplemente porque las personas somos todas distintas. Entonces, ese nivel de tensión o ese miedo que en el fondo, esto que te digo yo, ese miedo que te permite actuar, te permite poder predecir o hacer una acción concreta para prevenir algo o para adelantarte algo, ese es el miedo que nos sirve. El miedo irreal es este otro que nos provoca la huida, que no queramos estar ahí, o que nos haga ir y luchar, pero sin saber cómo hacerlo, o que nos quedamos paralizados. Ese miedo es el irreal. ¿Y por qué es el irreal? Porque yo estoy reaccionando frente a esas personas como si esas personas me fuesen a comer, literalmente, porque el cuerpo reacciona como si estuviese persiguiéndote un animal gigantesco que te va a devorar. Entonces es completamente desproporcionado a la situación. Entonces es importante que ustedes puedan reconocer desde dónde están actuando, qué estoy haciendo, estoy en esta tensión, porque a veces yo veo igual que las personas dicen, pero igual no estaba relajada, no estaba 100% relajada. Y la verdad es que la expectativa nunca va a ser eso, como que estés 100% relajada. Y no esperaríamos que estuviera 100% relajada, porque en este ejemplo que les daba como del piloto en avión, si va muy relajado se le puede pasar algo y a ustedes también en una presentación. Entonces es importante que tengan cierto grado de tensión. ¿Ya? Entonces es como importante también ajustar como esa expectativa en relación a tu presentación. Si quieren hacerme algún comentario, alguna pregunta, vayan ahí escribiendo. Esto tiene un poquito de desfase, así que mientras escriben yo voy esperando. Entonces tenemos esa primera distinción. Ya sabemos que el miedo nos provoca síntomas que son físicos, ¿ya? Y esos síntomas físicos también hacen que nosotros nos comportemos de una manera. Pues, ¿por qué? Lo que explicábamos recién, ¿cierto? Ok, ahora a eso le vamos a agregar que somos seres que vivimos en sociedad, por lo tanto nos importa, a todos nos importa, a mí me importa lo que ustedes están pensando ahora cuando yo estoy conversando con ustedes, a todos nos importa lo que opinan, lo que piensan las demás personas, sobre todo cuando estamos mostrando nuestro trabajo, algo que es importante para nosotros, ¿ya? Entonces, también es esperable que yo tenga ese grado de, como de interés en la opinión de los demás, ¿vale? Entonces, hay como un miedo ahí en relación a eso que tiene que ver con la desaprobación social, con el miedo a la burla, con el miedo a hacer el ridículo, con esta sensación de que se van a dar cuenta que a lo mejor yo no sé, que no soy lo suficientemente capaz. Y todo eso genera síntomas que son psicológicos. ¿Cuáles son esos síntomas psicológicos? La angustia, esta sensación de sentir que me siento tan intimidada que no me puedo expresar fluidamente, y entonces me pasa que tenía todo esto preparado, tenía todas las ideas pensadas, pero justo en el momento
es tan intenso que no logro hablar fluidamente. Se me enredan las palabras, me empiezo a trabar o me pongo un poco tartamuda, empiezan a pasar todas estas cosas. Y también empieza a aparecer la confusión de ideas. A lo mejor yo lo tenía todo súper claro cuando yo estaba en mi casa o con personas haciendo esto mismo, con personas que yo me siento en confianza, pero resulta que llega el momento y se me enredan todas las ideas y las digo en un orden que ni siquiera yo entiendo. Entonces también comienza a pasar estos como vacíos o fallos en la memoria, se me empiezan a olvidar las cosas, me quedo en blanco. Todos esos síntomas que son psicológicos empiezan a generar que nosotros desarrollemos pensamientos o ideas que sean más bien distorsionadas y las emociones también. Y acá es donde yo hablo como de estos pensamientos tóxicos. Ahí es donde se construyen, ¿ya? Entonces tenemos los síntomas físicos, tenemos los síntomas psicológicos, porque somos seres sociales, entonces hay una necesidad de pertenecer, y entonces, cuando esto es muy intenso, es desproporcionado, empiezan a aparecer estos síntomas psicológicos. Y el tema es que eso hace que yo me vuelva súper autoexigente. Entonces, cada vez tiene que ser más perfecto, y tan perfecto que a veces ni siquiera me atrevo a hacerlo. Y otras veces, cuando me atrevo y lo hago, soy demasiado dura conmigo. Entonces, como que, no, tampoco. Aunque esté todas las personas diciéndote que mira, lo hiciste bastante bien, te estás manejando de mejor manera, igualmente yo considero que no es suficiente. Nunca es suficiente, ¿ya? Entonces, también aparece esta sensación, en el fondo, como de que yo no soy lo suficientemente bueno para poder estar en el cargo en el que estoy, por ejemplo, ¿ya? Casi como que a lo mejor, como se llama el síndrome del impostor, como que me van a descubrir que en realidad no sé nada y que yo estoy acá y nadie se dio cuenta que yo no sabía nada y ahora me van a descubrir, ¿ya? Todas esas son distorsiones de pensamiento, distorsiones en la emoción, porque no tienen que ver con la realidad. Es lo mismo que pasaba con el miedo, con los síntomas físicos. La respuesta del cuerpo es una respuesta sobreexagerada al estímulo en concreto, y acá pasa lo mismo. Los síntomas psicológicos son demasiado intensos para lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, y acá viene el gran trabajo de trabajar con estos pensamientos o con estas ideas que son tóxicas, como les llamo yo. Que necesitamos intervenir esas ideas, porque si ustedes no intervienen esas ideas, van a terminarse convenciendo de que efectivamente esa como distorsión o esa mirada errada que estás teniendo en la realidad efectivamente es así. Entonces, cuando eso pasa, incluso podemos llegar a cuestionarnos si tenemos que cambiarnos de pega, si tenemos que hacer otra cosa. Yo he visto personas que se han preguntado eso, y después cuando hemos estado trabajando, que han participado de mi programa, y los he visto hablar, las he visto hablar, porque la mayoría de las personas con las que trabajo son mujeres, cuando las veo hablar, me doy cuenta que tienen un potencial y un recurso, pero ya así increíble. Y lo único que está frenando ese potencial y ese recurso es la idea que tienen de sí mismas. Entonces es súper importante que puedan trabajar con la idea que tienen de sí mismas. Porque cuando nosotros trabajamos con la idea que tenemos de nosotras mismas, también eso va a hacer que cambie lo que nosotros estamos proyectando. Es decir, si yo pienso que lo hago fatal, que siempre me pasa que no se entiende lo que digo, porque me confundo, porque se me olvida, y todas esas cosas que a lo mejor es probable me han pasado, pero si yo me defino desde ahí, es mucho más difícil poder sobreponerse para hablar frente a un grupo de personas. Al contrario, voy más hacia atrás, ¿ya? Y acá, como yo siempre lo he dicho en varios de mis entrenamientos gratuitos, estos online que me encantan, hablar en público se aprende. No es un don, no es un don reservado para algunos. Se aprende. ¿Y cómo se aprende? Con trabajo, con entrenamiento, entrenando tus pensamientos, conectándote con tu cuerpo de una manera más saludable. Es decir, no solamente con las emociones que
me generan desagrado, sino que también con las otras emociones que son agradables para que puedan, en el fondo, aprender a disfrutar del hablar en público. Porque cuando nos conectamos desde ahí, ya nadie los va a poder bajar ahí del escenario y siempre van a querer estar presentando. Tengo una clienta que quiero mucho, que ella trabajó muchísimo y la otra vez me escribió un mail contándome que se sentía en algunos momentos nerviosa, porque el nerviosismo ya sabemos que nunca va a desaparecer, pero ella andaba con un pendrive. Entonces alguien decía, oye, hay que presentar otra cosa. Yo lo tengo en mi pendrive. Andaba con su pendrive ofreciéndose para presentar. ¿Qué significa eso? Que mientras más ella tenga posibilidades de practicar, más segura se va a ir sintiendo con ella misma, más se va a ir conociendo, más va a conocer sus movimientos, su voz, los gestos que funcionan para poder entrar en contacto con las personas. Nada es casual, todo, no es como que tú te paras ahí y listo, acá, porque por ser como eres, ya listo. No, hay que trabajar, hay que entrenarse para poder llegar a conectar con las personas que están ahí, que te están escuchando. Chicos, chicas, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir o algún comentario, alguien me quiere contar alguna experiencia para que la podamos compartir, sería genial. Entonces, estos pensamientos que estábamos hablando, ya hacemos un resumen para los que se están incorporando. Hemos hablado de dos tipos de miedo, el miedo que es real y el miedo que es irreal. El irreal es ese miedo sobre exagerado frente a una situación que no lo amerita en el fondo, y es la respuesta fisiológica natural que tenemos todos los seres humanos frente al miedo. Eso hace que podamos huir, que podamos luchar contra la situación o que nos paralicemos, ¿ya? En términos de conducta. Luego tenemos síntomas que son psicológicos y que esos síntomas aparecen porque somos seres que vivimos en sociedad, por lo tanto no se importa lo que dicen las personas. Ahora, siempre tenemos que tener un filtro de hasta dónde o qué comentario, qué opinión me puedo quedar. El tema es que aquí, como hay una distorsión en eso, es demasiado, demasiado, demasiado importante y entonces me vuelvo muy perfeccionista y muy autocrítica. Entonces, alguien que haga un comentario o incluso, yo he tenido casos de personas que ni siquiera les han hecho a ellas mismas un comentario de que se equivocaron, que no lo hicieron bien, etcétera, sino que han escuchado que a otro le han hecho una crítica y ya por el solo hecho de saber que alguien puede criticar así a otro, ya prefieren no exponerse. Entonces, esa es como una reacción desde lo psicológico sobre exagerada que hace que tengas pensamientos tóxicos, como digo yo, que van más en la línea de lo pesimista, de la autocrítica full, del perfeccionismo y también de lo catastrófico, porque nada va a funcionar, ¿ya? Entonces, ahí estábamos. Ahí también, a partir de estos pensamientos tóxicos, se pueden generar una serie de síntomas que son psicológicos y conductuales, como por ejemplo los tics. No sé si a alguien le pasa, que le pasan cosas en el cuerpo, se le mueven partes del cuerpo que no quiere que se le muevan, o esto que hablábamos recién de ponerte tartamudo o quedarte en silencio largo y que tú sientes que la tensión es así, pero ya va subiendo en este silencio, ¿ya? Entonces, la verdad es que esto lo único que hace es que nosotros nos volvamos más perfeccionistas. Y eso es un arma de doble filo, porque si bien yo les digo, acá para salir de esto tienes que entrenar tu mente, tienes que exponerte, tienes que saber qué recursos son los que necesitas utilizar para poder hacer esa exposición. Sonó así súper psicológico y enredado. En simple, no hagas cosas sin saber qué es lo que tienes que hacer, porque si no te vas a frustrar, porque en general tenemos la tendencia a hacer siempre lo mismo porque es lo único que sabemos. Entonces necesitamos aprender algo nuevo que nos permita conocer cómo es que puedo manejar mi cuerpo, cómo es que puedo manejar este miedo irreal que aparece, las sensaciones, ¿ya?
¿Cómo puedo manejar estos pensamientos que son catastróficos y son súper tóxicos y me empiezan a inundar desde antes, desde mi presentación, de una semana antes, de un mes antes? Para eso tengo que aprender nuevas estrategias. A eso me refiero. O sea, no te lances así como, ya, voy y me tiro a la piscina sin nadar, como les decía yo recién, porque eso te va a generar más frustración y de alguna manera te va a terminar convenciendo de que efectivamente no puedes o que no naciste con el don de la palabra, ¿ya? Y ahí se instala una creencia bien compleja, porque además hay evidencia, hay personas que le digo, bueno, pero ¿de dónde está esa idea? No, es que me pasó esto otro, en fin. Ahora, ¿por qué ocurre? Hay muchas razones. Hay personas que tienen temas, por ejemplo, de autoestima, que es importante, que necesitan trabajar. Hay personas que, no sé, solamente el hecho de mostrarse ya les genera muchísima ansiedad. Y hay otros también, otro grupo de personas que efectivamente tuvieron experiencias previas negativas que fueron bien potentes y que les impiden en el fondo como motivarse y creer que puede haber una manera diferente, ¿ya? Entonces eso es como lo más importante para poder nosotros manejar el nerviosismo previo. Busca nuevas estrategias de controlar tus pensamientos. La respiración es un excelente recurso que te va a ayudar a volver a conectarte, a volver a estar presente. Y porque si lo pensamos, todos estos miedos, por ejemplo, cuando estamos proyectando, estamos planificando una presentación, ok, me distraje que vi hay alguien que me escribió algo. Entonces, cuando nosotros estamos proyectando la presentación, ahí ocurre que automáticamente empiezan estos pensamientos, ta, 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 ta. Y yo te diría que la totalidad de esos pensamientos son pensamientos, como les decía recién, catastróficos, negativos y pesimistas. Entonces es importante aprender a controlar tu cuerpo con la respiración, que es como ustedes pueden buscar en cualquier libro de cómo hablar en público, cómo vencer el miedo escénico, y todos los libros les van a hablar de lo mismo, trabajar en la respiración, ¿ya? Lo otro importante es trabajar en estos pensamientos o en estas ideas irracionales, catastróficas, tóxicas, como quieran llamarlas. Y prepararte. Y ese es el último punto que quiero hablarte en el día de hoy. Prepararte para una presentación. Así como tú preparas un PowerPoint, ves que sea el diseño bonito, los colores, la letra, que el contenido, etcétera, etcétera. Lo mismo tienes que hacer contigo mismo, con tu corporalidad, con tu voz, con la utilización del espacio que vas a hacer, dónde te vas a disponer, de qué manera vas a proyectar lo que quieres decir. Todo eso es tan importante como, o incluso me atrevería a decir más, que el contenido de lo que vas a decir. Porque las personas te escuchan por cómo te expresas, por cómo dices lo que dices, más que el contenido de lo que dices. ¿Ya? Bueno, estamos llegando al final de nuestro entrenamiento del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer. Este es el momento. Como siempre, bueno, aprovecho este espacio para agradecer a las personas que han estado entrando en Instagram y las personas que están acá en el grupo. Muchas gracias por estar acá en el día de hoy. Para las personas a lo mejor que se están incorporando y que esto ya está terminando, no se preocupen porque queda grabado acá en el grupo, así es que lo pueden volver a escuchar. Y también invitar a todas aquellas personas que sienten que están en el momento preciso de querer tomar una acción determinada, buscar una compañía, una guía para poder aprender todos estos recursos de cómo manejar el miedo a hablar en público, de cómo trabajar la respiración, de cómo hacer un buen uso de tu corporalidad, de tu voz, de tal manera que ya el miedo quede atrás y solamente estés focalizada en el mensaje que tú quieres entregar.
Acá hay un tema que a mí me encanta como recalcar. Para mí, el hablar en público es un acto de entrega. Yo le estoy entregando algo a otro. Por eso yo también muy agradecida en el día de hoy a todas las personas que estuvieron, que han recibido esta clase, que es un regalo que he preparado para ustedes. Así es que las personas que están interesadas en trabajar de una manera más sistemática, los invito a que puedan postular a una sesión de claridad gratuita conmigo. Esa sesión tiene el objetivo de que podamos conversar, de que podamos conocernos, de poder contarte de qué se trata mi programa, cómo es que lo trabajo, y si juntas vemos que efectivamente mi programa es lo que tú necesitas, podemos iniciar un proceso juntas. Te cuento ahí ya más detalles, la metodología, los horarios, los valores y todo lo que corresponde. Ese es el gran objetivo de la sesión. Así es que las personas que están interesadas en postular y conocer un poco más sobre mi trabajo y ver si podemos trabajar juntas, les voy a dejar el link para que puedan postular. Por acá me encanta, me hace bien escucharte. Linda, gracias. Un besito. Bueno, parece que está todo muy claro, que no hay preguntas. A veces me pasa que con el internet me termino la transmisión y entran las preguntas después. Si eso ocurre, voy respondiendo ahí a medida que van entrando. Ya parece que no tenemos ninguna pregunta. A ver. Ay, acá. Ay, acá, estoy viendo. Recién veo, chiquillas. Perdón, ya, a ver. Una dice, Ivonne dice, te encontré, después te veo y escucho súper bien desde Temuco. Hola, Daniela, la Vale, hola, Vale. Observo constantemente con mis alumnos al tener que exponer y les provoca bloqueo, dice Ivonne. Sí, es súper importante, Ivonne, si tú haces clases, estás con tus estudiantes, el poder hacer como una pauta en el fondo, donde, como de observación, donde ellos vean qué cosas tienen que mejorar, porque a uno le dicen, ya, párate, habla, haz una disertación, pero nadie le dice cómo. O sea, sabemos cuál es el contenido, que tienes que tener una presentación, tienes que, no sé, un desarrollo, un final, etcétera, etcétera, pero nadie nos enseña cómo es que tengo que pararme, cómo es que tengo que usar mi voz. Así que es súper importante. Karina dice, yo no quedo paralizada, pero estoy roja como tomate y tengo mucho calor y me preocupo más de eso que de lo que estoy diciendo. Claro, Karina, eso tiene que ver con esto que conversábamos al principio, esta respuesta de miedo fisiológica. También esto del ponerte roja como tomate también es una respuesta que es fisiológica en el fondo, que se dispara automática y tú no puedes decir ya, no estoy roja. Entonces, ahí también hay ideas asociadas que en el fondo sería importante que pudieras trabajar a la situación, porque estarías como en la categoría de que igual tú vas, la luchas, estás ahí luchando. Entonces tu cuerpo, al ponerte roja, está evidenciando la lucha. Entonces, encontrar la manera de que tu nivel de tensión baje para que no sea una lucha, pero que sea lo suficiente como para estar alerta. Por ahí va como un poco el trabajo. A ver. Dani, ay, perdón, chiquillos, así que chiquillas, porque en verdad como que no había bajado y ahora estoy viendo todas las preguntas. Daniela dice, yo hablaba frente al espejo entrenando. Perfecto, Daniela, ese es el mejor ejercicio. Yo también hacía lo mismo. Y también lo que hacía era que tomaba un libro, me paraba así frente al espejo y probaba diferentes tonos de voz, como a ver cuál sonaba mejor, dependiendo de lo que yo estaba leyendo. Es un muy buen ejercicio. Daniela dice, después me grababa notas de voz y me di cuenta de las muletillas y cosas que decía involuntariamente. Claro, por eso es un muy buen ejercicio también grabarse. Qué bien, Daniela. Rina dice, una vez tenía que presentarme en un simposio y el día anterior estaba tan nerviosa que me dio gastritis y colon irritable con vómitos. Terminé en la clínica con deshidratación y no pude ir a presentar. Uy, claro.
Sí, eso es cuando realmente uno lo pasa súper mal, o sea, es como, a veces uno le da un poquito de vergüenza también contarlo, porque es como, pero ¿cómo? Pero pasa y nos pasa, porque nuestro cuerpo está, hola Eric, nuestro cuerpo está como totalmente descontrolado. Entonces, tremendamente importante aprender a escuchar el cuerpo, aprender a escuchar las señales antes de que se dispare esa respuesta de miedo, porque una vez que se dispara esa respuesta de miedo, ya no hay vuelta atrás. ¿Y cómo hago que se dispare la respuesta de miedo? Es como que me voy preparando así antes, mucho tiempo, una semana antes, un mes antes, ya estoy pensando en lo terrible que va a ser. Entonces, ahí es donde tenemos que intervenir con esos pensamientos para poder transformarlos en otros que nos permitan llegar más tranquila a la situación y no nos pase esto que finalmente ya está el colon irritable, la deshidratación y ya no lo puedo manejar. Daniela, excelente, gracias, genial, y la ansiedad me vence. Dice Adriana, y la ansiedad me vence. A ver, me perdí, parece una parte de lo que me estaba diciendo Adriana. ¡Ay, muchas gracias a todas las personas que me estaban escribiendo! No la había visto. Ya, gracias, que tengas una estupenda semana. Ya, un besito y se acaba de unir la Marcela. Si tiene alguna pregunta, Marcela, la puede hacer ahora. Este es el momento. Bien, resumen del día de hoy. Ahora que leí todas las preguntas, los comentarios, gracias a todos por sus aportes, por sus experiencias. La verdad es que si compartimos estos espacios, nos vamos sintiendo también mejor, nos vamos aliviando porque no somos las únicas personas que nos pasa. Yo les he contado que a mí también me pasaba lo mismo y muchas veces antes de presentar me sigo poniendo nerviosa, pero en un nerviosismo que me mantiene en un estado moderado para poder tener una respuesta y dar lo mejor de mí. Como que eso quiero que se quede hoy día, como, ok, está el miedo real, el miedo irreal, cómo lo distingo, están estos pensamientos que son tóxicos, que en el fondo me condicionan de una manera. Y cuando logro transformar esos pensamientos y me enfoco, ¿qué es lo importante aquí? Aquí lo importante es lo que yo tengo para decir, no cómo yo me veo. Y cuando me conecto con eso, la verdad es que estamos en este acto de entrega y en este acto de dar, que es maravilloso y que se da en la comunicación. Les dejo un beso a todas, que tengan también una excelente semana. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy día. Gracias también a las personas que estaban desde Instagram y a las personas que estaban en el grupo. Y nos vemos en otro entrenamiento. Nos vemos, que estén bien, chao.